Hay récords que parecen grandes, y luego están los que parecen imposibles. Marcas que desafían el tiempo, la lógica y la evolución del propio deporte. En la NFL, donde cada temporada reescribe la historia, existen números que no solo sobreviven, dominan. Y hoy vamos a sumergirnos en algunos de los récords más impresionantes, más inquebrantables y más legendarios que ha visto el fútbol americano profesional. Si te gusta la NFL, no olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita. Comencemos en una tarde inolvidable del 11 de noviembre de 1990, en el Arrowhead Stadium. El protagonista, Derrick Thomas. El escenario, los Kansas City Chiefs contra los Seattle Seahawks. Lo que ocurrió ese día no fue simplemente una gran actuación defensiva, fue una demostración de dominio absoluto. Thomas registró 7 sacks en un solo partido. 7 veces derribó al quarterback rival, Dave Krieg. 7 veces cambió el rumbo de la ofensiva. 4 de esos sacks llegaron en el último cuarto, y 3 de ellos en una secuencia brutal de apenas 5 jugadas. Era como si supiera exactamente lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera. Pero la historia no termina ahí, porque en la última jugada del partido, con el marcador 16-10 a favor de Kansas City, Thomas estuvo a centímetros de conseguir el 8º sack. Ya tenía sujetado a Krieg, el récord absoluto estaba en sus manos, pero el quarterback logró zafarse en el último segundo y lanzó un pase de 25 yardas a Paul Scansey. Touchdown. Seattle ganó 17-16. Irónicamente, el día más dominante de su carrera terminó en derrota, y aún así, más de 3 décadas después, el récord de 7 sacks en un solo partido sigue intacto. Nadie ha logrado igualarlo, nadie ha logrado superarlo. Ahora viajemos a una dimensión completamente distinta del récord, la longevidad. Porque hay hazañas que no se miden en un día, sino en décadas. Y aquí aparece un nombre legendario, George Blanda. Blanda jugó 26 temporadas en la NFL, 26, desde 1949 hasta 1975. Fue quarterback y pateador. Fue el primer jugador en competir en 4 décadas distintas, los 40, los 50, los 60 y los 70. Se retiró a los 48 años, siendo en ese momento el jugador más longevo en la historia de la liga. Su carrera no solo fue larga, fue productiva, fue influyente y representa una era completamente distinta del deporte. Hoy, donde la exigencia física es extrema y la competencia brutal, imaginar a un jugador activo durante 26 temporadas parece casi ciencia ficción. Y hablando de dominio ofensivo, hay temporadas que simplemente rompen el molde. En 2002, Marvin Harrison, con los Indianapolis Colts, estableció un récord que dejó al mundo sin palabras: 143 recepciones en una sola temporada. Superó por 20 el récord anterior de Herman Moore, una diferencia gigantesca en términos estadísticos. Además, acumuló 1,722 yardas y 11 touchdowns. Durante 17 años esa cifra fue intocable, un estándar casi imposible en una liga donde cada balón es disputado como si fuera el último. Pero si hablamos de un solo partido explosivo, entonces debemos regresar a 1989. El 26 de noviembre, en el Louisiana Superdome, Willie Flipper Anderson de los Los Angeles Rams escribió una página irrepetible. Contra los New Orleans Saints, Anderson registró 336 yardas recibidas en un solo partido, 15 recepciones, 20 envíos en su dirección, un touchdown y 40 yardas adicionales en tiempo extra. Fue él quien forzó el overtime. Fue él quien aseguró la victoria 20-17 con una recepción decisiva de 26 yardas. 336 yardas en un solo juego. Una cifra que parece salida de un videojuego, pero que sigue siendo récord oficial de la NFL. Ahora pasemos al terreno, al juego terrestre, a la resistencia pura. En 1984, Eric Dickerson logró 2,105 yardas terrestres en una sola temporada, también con los Los Angeles Rams. Superó la marca anterior de O.J. Simpson, quien había alcanzado 2,003 yardas en 1973. Dickerson lo hizo en 16 partidos,
Y aunque en 2012 Adrian Peterson estuvo peligrosamente cerca, con 2.097 yardas, la cifra de 2.105 sigue viva más de 40 años después. Y luego está el récord que muchos consideran verdaderamente inquebrantable. No por talento, no por estadísticas explosivas, sino por resistencia física y mental. La racha de partidos consecutivos como titular de Brett Favre. 297 partidos consecutivos en temporada regular, 321 si contamos playoffs, desde el 27 de septiembre de 1992 hasta el 13 de diciembre de 2010, casi 2 décadas sin faltar a un solo domingo. Detrás quedaron Philip Rivers con 240 y Eli Manning con 210, ambos impresionantes, pero lejos del General. En la era actual, tras la retirada de Tom Brady, la racha activa más larga entre quarterbacks titulares pertenece a Josh Allen con cerca de 100 partidos. Eso significa que necesitaría más de 12 temporadas completas sin perderse un solo encuentro para siquiera acercarse a Favre, una misión titánica. Pero no todos los récords celebran grandeza, algunos representan el extremo opuesto. El 24 de septiembre de 1950, Jim Hardy, de los Chicago Cardinals, lanzó 8 intercepciones en un solo partido contra los Philadelphia Eagles. 8, un récord negativo que parece imposible de repetir en la era moderna. Y la historia fue aún más caótica. Hardy había sufrido un accidente automovilístico camino al estadio. Llegó justo antes del inicio, sin calentamiento adecuado. Fue reemplazado por orden del entrenador Curly Lambeau. El suplente, Frank Tribuca, se lesionó apenas 3 jugadas después. Hardy volvió al campo y lanzó 5 intercepciones más para completar las 8. Algunos récords nacen de talento, otros del desastre perfecto. Y hablando de cifras descomunales, el 7 de octubre de 1945, Don Hudson, de los Green Bay Packers, anotó 29 puntos en un solo cuarto contra los Detroit Lions. 29 puntos en 15 minutos de juego. Ocurrió en una victoria 57-21. Hudson anotó touchdowns, puntos extra y dominó completamente el segundo cuarto. Un récord que ha resistido generaciones, cambios de reglas y transformaciones ofensivas. Y para cerrar, hablemos del aire, del brazo, de la temporada aérea más explosiva de la historia. En 2013, Peyton Manning, jugando para los Denver Broncos, lanzó por 5.477 yardas. Una cifra monumental, parte de una de las ofensivas más potentes que la liga haya visto. Semana tras semana, Manning diseccionaba defensas con precisión quirúrgica. Ese año no solo rompió récords, redefinió lo que era posible en el juego aéreo moderno. Estos números no son simples estadísticas, son monumentos. Son cápsulas del tiempo. Son historias de dominio, resiliencia, caos y genialidad. Y en una liga donde cada temporada parece más rápida, más física y más competitiva que la anterior, estos récords siguen en pie, desafiando a cada nueva generación, esperando a alguien lo suficientemente extraordinario como para siquiera acercarse. Porque en la NFL, romper un récord no es solo cuestión de talento, es cuestión de momento, de contexto, de historia. Paul Krause interceptó 81 pases en su carrera entre 1964 y 1979. 81, una cifra que parece salida de un videojuego. Durante 16 temporadas en la NFL, este safety convirtió el arte de leer quarterbacks en una ciencia casi perfecta. En el fútbol moderno, los defensivos enfrentan ofensivas más rápidas, sistemas más complejos y quarterbacks con porcentajes de precisión históricamente altos. Hoy, lanzar intercepciones es cada vez menos común. Los esquemas protegen al pasador, las reglas favorecen al receptor y la ventana de oportunidad para un defensivo es mínima. Por eso, el récord de Krause se considera inquebrantable, no solo porque 81 es un número descomunal, sino porque el contexto del juego ya no produce ese tipo de estadísticas. Incluso los mejores defensivos actuales necesitarían más de una década perfecta, sin lesiones y con un volumen altísimo de oportunidades para siquiera acercarse. Y cuando hablamos de longevidad y producción absurda, hay un nombre que inevitablemente domina la conversación: Jerry Rice. 208 touchdowns totales en su carrera. 208.
Entre 1985 y 2004, principalmente con los San Francisco 49ers, además de etapas con los Oakland Raiders y Seattle, Rice redefinió lo que significa ser receptor. 197 touchdowns por recepción, récord absoluto. 10 touchdowns terrestres, uno tras recuperar un fumble, cada forma posible de cruzar la zona de anotación, él la dominó. El 5 de septiembre de 1994, en un Monday Night Football contra los Raiders, superó el antiguo récord de Jim Brown de 126 touchdowns. Y no solo lo rompió, lo pulverizó. Terminó su carrera con más de 30 touchdowns de ventaja sobre el segundo lugar histórico, Emmitt Smith, con 175. Lo más impactante no fue solo la cantidad, fue la consistencia. Rice jugó 20 temporadas. A los 40 años todavía registraba campañas de 1000 yardas. En una posición donde la velocidad es esencial y el declive suele llegar temprano, él desafió el calendario. En la NFL moderna, donde las carreras son más cortas y el desgaste físico es brutal, imaginar a un jugador manteniendo ese nivel durante 2 décadas parece casi fantasía. Pero si hablamos de dominar durante décadas, debemos mirar hacia la banda. Don Shula acumuló 347 victorias como entrenador en jefe. 347, la mayor cantidad en la historia de la NFL. Un récord construido durante más de 25 años, incluyendo su histórica etapa con los Miami Dolphins desde 1970 hasta 1995. Y en medio de esa era dorada, ocurrió algo que hasta hoy nadie ha podido repetir. La temporada perfecta de 1972. Los Miami Dolphins terminaron 17-0, invictos en temporada regular, invictos en playoffs, campeones del Super Bowl 7, la única temporada perfecta en la era del Super Bowl. Cada año, cuando el último equipo invicto cae, los miembros sobrevivientes de ese equipo del 72 celebran, porque su hazaña sigue intacta. En una liga diseñada para la paridad, con tope salarial y competencia feroz, terminar una temporada sin una sola derrota requiere una combinación casi imposible de talento, salud y fortuna durante un período prolongado. Y aunque ha habido equipos malos desde entonces, ninguno ha logrado igualar ese nivel de futilidad continua. Ahora volvamos al escenario más grande de todos, el Super Bowl. Y aquí aparece otro nombre que cambió para siempre la conversación sobre grandeza. Tom Brady ganó 7 Super Bowls. 7. 6 con los New England Patriots y 1 con los Tampa Bay Buccaneers. 10 apariciones en total. 7 anillos. Más que cualquier otro jugador en la historia. Más que muchas franquicias completas. Superando incluso a leyendas como Charles Haley. En una liga donde llegar al Super Bowl ya es una hazaña, Brady convirtió lo extraordinario en rutina. 2 décadas compitiendo por campeonatos, cambiando de equipo a los 43 años y ganando inmediatamente. Para que un jugador supere esa marca, necesitaría no solo talento generacional, sino estabilidad organizacional, salud impecable y oportunidades constantes en playoffs durante más de 15 años. Es la tormenta perfecta. Y hablando de escenarios dolorosos, hay una franquicia que vivió uno de los capítulos más contradictorios en la historia del deporte profesional. Los Buffalo Bills disputaron 4 Super Bowls consecutivos entre 1990 y 1993. 4 apariciones seguidas, algo que por sí solo es una hazaña extraordinaria. Pero perdieron los 4. Una racha que combina consistencia histórica con una carga emocional devastadora. Llegar 4 veces al partido más importante y quedarse a un paso en cada ocasión. Es una marca única, difícil de repetir tanto en lo positivo como en lo trágico, porque llegar 4 veces seguidas requiere dominio absoluto en tu conferencia, pero perder las 4 es una coincidencia casi cruel.